Bien, buenos días chicos. Ya se irán integrando sus demás compañeros. Bueno, vamos a trabajarle. En este caso, en esta semana vamos a trabajar las dos sesiones, tanto esta como la de la siguiente hora. Vamos a trabajarlo en costos. Ya sabemos cómo está el asunto de topografía y vamos, de momento me voy a desentender un poquito de esa materia. Ya regresando del periodo del receso vacacional ya veremos si podemos asistir a la escuela aunque sean grupos pequeños, pero por lo pronto me ocupa más la parte de los costos y le vamos a dar a ese asunto. La semana pasada estábamos viendo precisamente cómo hacer los procesos de cuantificación y resolvimos un ejemplo muy rapidito aquí en la sesión referente a una viga o un castillo, una columna. El proceso es similar. Y les grabé un video con respecto a una zapata. Ahorita voy a compartir un poquito eso de la zapata. Vamos a ver rápidamente los aspectos generales de cómo manejaríamos, por ejemplo, una losa, dependiendo del tipo de losa. Y y nos vamos a meter ya con lo que son los salarios reales y los costos horarios, cerrando lo que son materiales para pasar a mano de obra, para pasar y a maquinaria y equipo. Y estar ya ahora sí en posición de poder trabajar una, un cálculo de costos. Mientras no veamos esta parte, difícilmente vamos a poder sacar los costos. Entonces, vamos a analizar este asunto. Entonces, vamos a aquí. Bien. Este fue el ejemplo que estuvimos viendo la semana pasada. Cómo calcular la cantidad de materiales para un metro lineal de una viga, columna, dala, como quieran llamarle. Son iguales, el proceso es igual. ¿Sí? Y ya vimos que hay que sacar, bueno, el concreto para un metro, hay que incluir un desperdicio, hay que sacar la varilla para un metro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la unidad del catálogo de conceptos nos dice que esta viga se va a cuantificar en metros lineales. ¿Sí? Sin embargo, nosotros trabajamos el concreto por metros cúbicos. Esas son las unidades que nosotros trabajamos el concreto. Las varillas o el acero lo trabajamos ya sea en kilogramos o en toneladas. Lo mismo pasa con el alambrón y el alambre. ¿Sí? Les grabé un video con esto, con lo que se refiere al cálculo de una zapata. ¿Sí? Y por ahí, inclusive al final del video, les comenté que me había equivocado pensando que este armado de eh, de la rejilla era de 3 octavos y no es de 3 cuartos. Entonces en el video yo me refiero todo a 3 octavos, lo calculo y lo trabajo todo con 3 octavos y ya después corregí y mandé una imagen con la parte precisamente donde se da la corrección. Ahora vamos a analizar rápidamente este asunto de la zapata independientemente del video. La zapata se trabaja normalmente por pieza. Es decir, es difícil calcular una zapata aislada por volumen o por longitud. ¿Sí? Entonces lo que se hace es se calcula o se cuantifican los materiales en base a la pieza completa construida. Entonces tenemos que hacer el análisis de la pieza, ¿vale? En el caso del concreto, vamos a revisar esta parte del concreto. En la parte del concreto vamos a tener que calcular el concreto que está en esta zona, que aquí se ve representado una parte, el concreto del dado, que viene siendo esta zona de aquí, y finalmente el concreto de esta pequeña sección de columna. ¿Sí? La zapata termina aquí, a lo que es el nivel de piso, ¿sí? O de terreno natural. Entonces, tenemos que calcular estas tres secciones de concreto y no las podemos calcular todas de un golpe, tenemos que sacarlas parte por parte. Entonces, primero se saca esta de aquí, la de abajo, ¿sí? Lo que es la base de la zapata como tal. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, podemos hacer dos cosas. Uno, calcularlo con .25 metros, ¿sí?
y sacarlo como si fuera un rectángulo y bajarle un poquito al desperdicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad no está rectangular. Entonces, como no está rectangular, no, el cálculo de tomarlo todo a 25 centímetros de altura no va a funcionar. Vaya. ¿Sí? Entonces, se puede calcular así y se le baja el desperdicio. O se puede calcular de la manera más estricta calculando el volumen de esta pequeña pirámide trunca y el volumen de un rectángulo abajo. ¿Qué es lo que se hizo? Aquí ejemplifico exagerando las dimensiones. Un rectángulo y luego aquí viene la parte de la pirámide trunca, que viene siendo estas pendientes de aquí. Tenemos estos dos volúmenes. Esta fórmula que están viendo aquí es para la pirámide trunca, para el volumen. Entonces, volumen de este rectángulo más el volumen de la pequeña pirámide trunca me va a dar un volumen de concreto que corresponde a la base de la zapata. Luego se calcula el concreto del dado, que viene siendo el 2, y luego finalmente el 3, que es el de la columna. ¿Vale? Fijémonos que aquí no estamos quitando ningún volumen por varillas. El volumen que ocupa la varilla no lo quitamos, ¿sí? Porque sería un cálculo todavía mucho más complejo estar quitando volúmenes de varillas. Entonces no se quitan los volúmenes de las varillas, se calcula el volumen de los concretos como si no existiera la varilla. ¿Vale? Entonces con eso sacamos el concreto. Esta cantidad de concreto final que estamos obteniendo ya una vez aplicado el desperdicio, aquí un 3% de desperdicio, esto de aquí que vemos de punto 370 son los metros cúbicos de concreto que se necesitan para una zapata completamente, para colar una zapata, construir una zapata. Eso es la cuantificación de los materiales por unidad, ¿sí? Para sacar los costos unitarios, unidad, precio unitario por unidad. Entonces estamos sacándolo por la unidad. Si la unidad es pieza, necesito 0.3702 metros cúbicos de concreto por pieza de zapata. Aquí viene el análisis del acero. Ahí lo explico. En el análisis del acero, bueno, aquí fue donde me equivoqué yo. Puse aquí que era de 3 octavos y puse 0.56. Cuando en realidad el peso de la varilla de 3 cuartos, varilla número 6 o 3 cuartos, es de 2.24 kilos sobre metro. Entonces, al hacer el cálculo da estos kilogramos. En el video no está esto, ¿sí? Está calculado con varilla de 3 octavos. Nos da aquí creo que 11 kilos, una cosa así. Pero ya está corregido aquí y ya se les envió la imagen. Entonces, si se fijan, aquí viene todo el cálculo, toda la cuantificación de los materiales para una sola unidad de zapata, ¿sí? Inclusive falta la cimbra. El punto aquí es que de acuerdo al esquema que nos dan, la zapata pega directamente con el terreno natural, cosa que no debe ser, o sea, no debe de venir la zapata hasta acá. La zapata debe quedar más o menos hasta aquí. Aquí se debe de colar una cimbra, ¿sí? Y ya se rellena el resto, ya con la tierra se hace todo el relleno, sí, pero en este caso, bueno, así está dibujada y por ende yo tampoco calculé la cimbra, falta el cálculo de la cimbra, sí, aquí vendría cimbra y aquí tendríamos que poner todos los elementos de cimbra, de madera y todo lo que se esté usando para poder calcular cuánta cimbra se necesita por una unidad de zapata, ¿sale? Pero bueno, eso ya se verá en algún cálculo o en algún precio unitario de los que vamos a ver ya terminados, para que ustedes vean cómo sí la cimbra también interviene. Sin embargo, en este caso nos dicen que no hay cimbra. Entonces, así lo dejamos. ¿Sale? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con cada concepto. Hay unos que obviamente son mucho más fáciles de calcular. Por ejemplo, limpieza, trazo y nivelación. Si la unidad es metro cuadrado, pues te van a pedir cuántos metros cuadrados de terreno vas a limpiar. Si tú tienes el área del terreno donde se va a construir, pues esos son los metros cuadrados, entonces ya lo calculaste. Me explico, es tan simple como eso. Pero hay otros que son un poquito más tardados, no difíciles, pero sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, como el de esta zapata, donde aquí están todos los cálculos para sacar concreto, en el acero para sacar el tipo de varilla. ¿Sí? Si se fijan, aquí lo tengo dividido en dos, la varilla 6, que es la de 3 cuartos, y la varilla 3,
que es la de 3 octavos. Y al final, bueno, se suman estos dos para poder saber cuántos kilogramos se necesitan en total de varilla. Pero hay que sacarlo por número de varilla. ¿Sí? Estribos, amarres, ¿sí? Todo lo que hay que hacer. En este caso, los amarres de la varilla se hacen con alambre. Yo le puse en este ejemplo alambre calibre 16. ¿Sí? Y en el otro ejemplo que teníamos acá, el alambre fue de calibre 18. Aquí, número 18, y en este caso de aquí lo estoy utilizando con alambre recocido del número 16, calibre 16. ¿Sí? Esos son los más comunes en la construcción, 18, 16. De hecho, el que más te recomiendan es el 16, pero también el 18 se usa mucho. ¿Vale? Entonces, dejando esto a un lado, vamos a ver qué sucede con una losa. ¿Vale? ¿Qué pasa con una losa cuando nosotros queremos calcular las cantidades de materiales? Hay dos maneras para calcular el material. Déjenme nada más hacer aquí un pequeño pequeño espacio. ¿Sale? Supongamos que tenemos una losa, vamos a suponer pues vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de una losa maciza, ¿sí? Donde aquí llevamos varillas. En este sentido hay varillas y en este sentido pues también hay varillas, ¿sí? A lo largo de prácticamente toda la losa. ¿Cómo vamos a calcular aquí los volúmenes? En el caso de una losa maciza, pues es muy simple. Si la unidad de la losa es metro cuadrado, pues agarras un cacho de losa. Generalmente tomamos si el armado es congruente, es decir, todo es parejo a lo largo de la losa, lo que hacemos es agarramos dimensiones de 1 metro por 1 metro y eso lo multiplicamos por el espesor de la losa, por el espesor, 1 por 1 por el espesor en metros, y nos va a dar el volumen de 1 metro cuadrado. ¿Sale? Entonces por ahí no hay tanto problema para calcularlo. ¿Sí? Agarramos esto y ya calculamos el volumen de 1 metro cuadrado. ¿Sale? ¿Qué pasa con la varilla? Bueno, con la varilla necesitaríamos contabilizar cuántas varillas van en este sentido, cuántas varillas van en este sentido, ¿sí? Para 1 metro cuadrado. Esa es una manera. ¿Va? La otra forma que tenemos para contabilizar o cuantificar esto, en el caso del acero, es si sabemos todo el acero que se va a necesitar para esta losa, ¿sí? Y lo sabemos porque a final de cuentas tenemos ahí el plano del armado. Nosotros podemos, en lugar de agarrar 1 metro, ¿sí? Y analizar el acero para 1 metro, agarramos toda la losa completa y calculamos cuántos kilogramos de acero se necesitan para toda la losa. ¿Sale? Para toda la losa completa. Entonces, vamos a ver por ejemplo, supongamos que tienes una losa que mide chispas. Una losa que mide vamos a ponerle aquí 3 metros por 2.5 metros. ¿Sale? Entonces, ¿qué haces? Calculas todo el acero. Se calcula acero total.
¿sí? Todo el acero que vamos a necesitar para esta losa, ¿sale? Y al final dividimos ese acero, ¿sí? Esos kilogramos de acero los dividimos entre el área de la losa, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el acero total, yo voy a saber el peso del acero va a ser igual al acero total calculado de la losa, ya sea en kilogramos o toneladas, según sea el caso, entre el área de la losa, ¿sí? Esa es la segunda manera de calcular el acero. Y de hecho, esta manera de calcularlo es más fácil o más rápida que agarrar un metro, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos todo el acero cómo está. Es decir, ya sabemos si tenemos, por ejemplo, el acero que viene aquí y luego hace su columpio y luego vuelve aquí, y si en un momento dado tiene ganchos, ¿sí? Suponiendo que así viene el armado de un lado y viendo el armado del otro lado, nosotros podemos calcular todo este acero y es más fácil agarrar todo esto que agarrar solo un metro. ¿Por qué? Porque el metro no sabemos de dónde lo estamos agarrando. Si estamos agarrando un metro de esta zona o si estamos agarrando un metro de esta zona, ¿sí? Inclusive hay algunas losas que en cierto sentido el acero corta, ¿sí? No todas las varillas llegan. Por ejemplo, aquí puede ser que venga aquí el acero, ¿sí? Pero la siguiente varilla puede ser que nada más tengas aquí hasta cierta longitud y tengas aquí un hueco. O puede ser que en otra zona tengas solamente varillas aquí y no tengas en los extremos. O sea, todo depende del cálculo que se hace de la losa para saber cuánta varilla se va ocupando, ¿vale? Entonces, lo mejor es, o lo más fácil en este caso, es calcular el acero total de la losa, todo el acero que voy a ocupar, y luego dividir eso entre el área de la losa. Eso me va a dar el peso de acero por metro cuadrado. Y ya lo tenemos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el alambre para los amarres, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Si se usa malla electrosoldada, pues no se cuantifica realmente en kilogramos. La malla normalmente la cuantificamos en metros cuadrados. Entonces, si sabemos cuántos metros cuadrados de malla le vamos a meter aquí, ¿sí? O cuántos metros cuadrados tiene la losa y dejando los recubrimientos necesarios, pues podemos calcular los metros cuadrados de malla electrosoldada, ¿vale? Entonces, esa es la manera de trabajar con una losa maciza, ¿sí? Rápidamente. Perdón. ¿Qué pasa con una losa que no es maciza? Por ejemplo, tenemos losas aligeradas. En este caso se llaman nervadas o reticulares, que se les ponen casetones de poliestireno, ¿sí? De hielo seco, si algunos lo conocen así también. Se ponen los casetones y lo que hace este tipo de losas es formar una serie de vigas. En este sentido se ven vigas y en este sentido se ven vigas. Entonces se queda lo que se conoce como una retícula, una losa reticulada, ¿sí? De la misma manera, tú puedes agarrar las dimensiones aquí, por ejemplo, de un metro cuadrado y te va a quedar, en tu análisis te puede quedar algo así. Y este sería el corte de un metro de esa losa, ¿sí? Entonces aquí va un armado, ¿sí? Aquí, en este otro sentido, aquí viene malla electrosoldada normalmente. Entonces tú tendrías que calcular esta forma de T, porque se forma una viga T, tendrías que calcularla y luego multiplicarla por
un metro, ¿sale? Entonces, volvemos, esta parte es compleja, hay quienes así lo calculan y agarran también el acero de esta manera, o hay personas que calculan, por ejemplo, todo el volumen de la losa en metros cúbicos, ¿sí? Y al final determinan, de acuerdo a esos metros cúbicos de losa, cuánto material va a funcionar, y con eso sacan luego los materiales para un solo metro cúbico, dividiendo entre el volumen total, ¿sí? Es decir, si yo saco el volumen total de concreto de toda la losa, ¿sí? Y, y ese volumen total lo uso para, por ejemplo, agarrar todos los casetones, y al tener el número de casetonas dividirlo entre todo el volumen de la losa, pues yo voy a tener el número de casetones este, por metro cúbico de losa, ¿sí? O si la losa viene en metros cuadrados, entonces yo saco toda el área de aquí, ¿sí? Saco el volumen de concreto de toda la losa, lo divido entre el área y voy a tener los metros cúbicos de concreto entre el área de la losa, y eso me va a dar el volumen de concreto que necesito para un metro cuadrado. Lo mismo con el acero, saco el acero total y lo divido entre el área de la losa o el volumen, según me especifiquen, y ya con eso yo obtengo la cantidad de acero por metro cuadrado o por metro cúbico de losa, ¿sí? Entonces, generalmente en las losas es más fácil agarrar toda la losa y sacar los valores o las cantidades de material para toda la losa, y al final dividirlo entre el área total, si es por metro cuadrado, o el volumen total, si es por metro cúbico, ¿sí? Que hacerlo de un metro por un metro. El análisis luego de un metro se complica porque tenemos que considerar ahí muchas cosas. Por ejemplo, los recubrimientos, que no van recubrimiento en todo, solamente van en las orillas, en fin, cosas por el estilo que hacen que esta cosa se complique un poco. Entonces es preferible agarrar toda la losa y calcular los materiales para toda la losa, y luego dividir esos totales entre el área de la losa total, y obtenemos cantidades por metro cuadrado, ¿sí? Y de hecho es más exacto hacerlo así que hacerlo el análisis por un metro de losa, ¿va? Entonces, esto tiene su ciencia, chicos, ya lo hemos platicado, y tenemos que ser cuidadosos. Ahora, no se trata en este momento, ni es el asunto de esta materia, que ustedes salgan siendo presupuestadores, ¿no? Que salgan siendo analistas de precios unitarios de nivel profesional, ¿no? Esto es que ustedes se vayan dando cuenta que tenemos que hacer estos trabajos, que se necesitan hacer estos cálculos de cuantificación de materiales, y qué diferencia hay entre esta cuantificación de materiales y el cálculo de volúmenes de obra que se hace para generar un catálogo de conceptos, que fue lo que hicieron el semestre pasado, ¿vale? Es muy diferente. Entonces necesitamos hacer este análisis por unidad de obra terminada. Aquí, si la losa es metro cuadrado, necesito saber cuánto volumen de concreto por metro cuadrado de losa, es decir, cuántos metros cúbicos de concreto por cada metro cuadrado de losa debo tener, cuántos kilogramos de acero por cada metro cuadrado de losa, cuántos kilogramos de alambre, ¿sí? Si tiene malla electrosodada, cuántos metros cuadrados de malla por metro cuadrado de losa, en fin, eso es lo que tenemos que calcular en esta instancia, ¿sí? Entonces, digo, de alguna manera rápida, ustedes ya vieron un ejemplo de zapata, vieron un ejemplo de una viga. Rápidamente les acabo de explicar cómo sacar el asunto para una losa, ya sea una losa maciza, una losa reticular, ¿sí? No nos vamos a enfrascar tanto en estos cálculos, ¿vale? No nos vamos a enfrascar tanto en estos cálculos, pero es importante que sepan que es necesario hacerlos, ¿sí? Para poder pasar a la fase de costos. Ahora, supongamos que ya tenemos los materiales, ya tenemos nuestros materiales, entonces vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Me dice
tengo un volumen de concreto de 0.3702 metros cúbicos. Y dices, ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo a la hora de hacer mi cálculo de costos? Me regreso acá para que lo vean, aquí el primer ejemplo. Déjenme ver. Acá está. ¿Sí? A la hora de hacer mi análisis de costos, si se fijan en la parte de materiales, yo les puse como ejemplo la sesión pasada, aquí donde dice concreto. ¿Sí? No dice cemento, arena, grava y agua. Dice concreto. Entonces, lo que yo estoy usando en este análisis de costo unitario para luego pasarlo a precio unitario, esto de aquí es lo que nosotros vamos a conocer, chicos, como un material básico, ¿sí? O también algunos lo manejan como materiales compuesto, ¿sí? Porque el concreto en sí no es un material que nosotros podamos adquirir directamente. Si es premezclado, sí, vamos, pero ir a una tienda de materiales y decirle, échame unas toneladas de concreto, sí hay, sí te lo venden. En México es raro verlo, pero sí lo venden. Pero normalmente el concreto o lo compramos premezclado, ¿sí?, a las concreteras, o lo hacemos en obra. Y si lo hacemos en obra, ya sabemos que este concreto tiene cemento, arena, grava y agua. Puede tener otras cosas, ¿sí?, acelerantes, en fin, otros asuntos. Pero estos son los elementos básicos de cemento, arena, grava y agua. Ahora, ¿cuánto cemento, cuánta arena, cuánta grava y cuánta agua? Eso depende de la resistencia de este concreto. Y en la especificación del concepto te dicen qué resistencia se quiere. Quieren una resistencia, en algunos casos, por ejemplo, te van a pedir una resistencia del concreto, y esta es como identificamos la resistencia del concreto, F'C, ¿sí? En cualquier parte del mundo que veas concreto, F'C es la resistencia. Y en algunos casos te van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero un concreto de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Un F'C de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Depende de para qué lo quieras, ¿no? Pues yo necesito, por ejemplo, para una losa, y a lo mejor en la losa te piden 200, ¿sí?, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este F'C, ¿sí?, o resistencia del concreto, es la resistencia a la compresión, ¿sí? ¿Cuánto resiste a la compresión? Entonces, este concreto F'C 200 resiste 200 kilogramos por cada centímetro cuadrado de concreto. Eso es lo que significa. Pero solamente a la compresión, es decir, a comprimirlo, ¿sí? No resiste a la tensión, ¿sí? A jalarlo, por ejemplo, el concreto es muy malo para resistir que se le estire. Sí, resiste muy bien la compresión. Por eso las estructuras de concreto llevan acero. ¿Por qué? Porque se complementan. El concreto resiste la compresión, el acero resiste la tensión. Entonces entramos en un equilibrio. Por eso se arman con acero las estructuras de concreto. Entonces, esta resistencia del concreto nos va a decir cuánto de estos materiales necesito para un metro cúbico del que me están pidiendo. Si es de F'C 100, pues entonces vas a necesitar cantidades de cemento, arena, grava y agua diferentes a un F'C 200, diferentes a un F'C 250, ¿sí? Y esto se puede calcular. De acuerdo al F'C podemos calcular cuánto de cemento, arena, grava y agua se necesita, pero lo más fácil es que pues uses una tabla, ¿sí?, que uses una pequeña tablita. Déjenme, detengo la compartición. Que uses una tabla de dosificación de concretos. Entonces, con una tabla de dosificación pues no tienes ningún problema. Déjenme nada más encontrar esa tabla y ahorita se los pongo. Permítanme, acá está.
A ver. Veamos, déjenme lo vuelvo a compartir. Chicos, permítanme un segundillo. Ahí está, ¿sale? Entonces, aquí hay una tabla de proporcionamiento de concretos hechos en obra con grava de 3/4, ¿vale? Y aquí me dice las resistencias en kilogramos sobre centímetro cuadrado, el F'C. Y me dicen, para 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿para qué sirven? Para bases, empedrados y firmes. ¿Qué se usa? Bueno, en este de Holcim, de Apasco, ¿sí? Por ahí tengo otra tabla de dosificaciones de otra cementera. Te lo manejan ya por metros cúbicos y por metros y por litros y todo eso. Aquí nos lo están manejando en, si lo vemos, en sacos de cemento y en botes de 19 litros. ¿Por qué? Porque esta cuantificación está pensada para, no tanto para el proceso de ingeniería, sino más bien para los albañiles, ¿sí? Entonces, pero la dosificación es correcta, es decir, se va a necesitar un saco de cemento, ¿sí? 7,5 botes de arena, 8 botes de grava y 3 botes de agua. Cuando tú juntas todo esto, vas a tener F'C de concreto 100, ¿sí? ¿Sale? Acá, por ejemplo, tenemos otra, pero es con grava de 1,5, y si nos fijamos, cambia. Un saco, 7,5, vamos bien, 9,5 y 3. Aquí se le agrega más grava, ¿sí? En botes, porque es grava de 1,5 pulgada, en comparación con la de 3/4. Entonces, estas tablas ya las cementeras nos las dan. Te repito, en este caso, Apasco nos da esta cuantificación en botes de alcohol de 19 litros, de los que eran anteriormente botes de alcohol, y sacos de cemento. Pero la dosificación nos la pueden dar, ¿vale? Entonces, no es tanto el problema de crear esto o de obtener estos valores. Lo que sí tenemos que hacer es que cuando calculemos los materiales, chicos, nos vamos a ir a calcular básicos primero, ¿sí? Por ejemplo, todos los concretos que podamos estar usando en obra o que nos vayan pidiendo en las obras, los vamos a calcular su costo unitario, ¿sí? Como un básico. Y ya cuando necesitemos el costo de ese material compuesto básico, lo metemos aquí, como en este caso. Entonces, yo debo tener otro cálculo, ¿sí? Donde venga cemento, arena, grava y agua, donde yo voy a poner todas las cantidades de materiales con sus unidades, el precio y el importe, y voy a sacar el costo de un metro cúbico de concreto F'C 100. Cuando a mí me pidan F'C 100 en alguno de los conceptos de mi catálogo, de la obra que se pretende presupuestar, entonces yo meto el costo de ese concreto, ¿sí? En este caso, para esta viga, esto es lo que se necesita de concreto. Yo voy a agarrar entonces el costo del básico y lo voy a poner acá, su costo, para encontrar el importe de concreto para este elemento, ¿sale? Entonces, en los materiales, en algunas ocasiones vamos a meter materiales directos. Aquí tenemos varilla 4, varilla 2 y alambre, ¿sí? Y en otras ocasiones también, vamos a meter básicos, como concretos, como morteros, como habilitación de acero, ¿sí? Que no es la varilla, sino la mano de obra, por ejemplo, cuánto se habilita, cuánto cuesta la habilitación del acero. Por ejemplo, las cimbras generalmente también se manejan como básicos, ¿sí? En fin, todo ese tipo de elementos que son materiales compuestos que nosotros creamos en la obra, los manejamos como básicos, y en el presupuesto los manejamos de esta manera, para no tener que estar metiendo, cada vez que nos digan concreto, tener que estarle metiendo cemento, arena, grava y agua, y en otro concepto viene otro concreto, cemento, arena, grava y agua, y en otro viene otra vez, ¿sí? Es estar repitiendo muchas veces todo esto. Mejor solamente agarras el básico, le pones concreto, le pones el precio del básico que te dio, ¿sí? Con la cantidad que hayas cuantificado, y ya tienes el valor,
¿Vale? Entonces esto de sacar los básicos o los costos de materiales básicos es muy útil porque además no te sirven solo para una obra o para un presupuesto, te sirven para todos los presupuestos que vayas a hacer después. La diferencia está nada más en que tienes que ir actualizando los costos de los materiales, cemento, arena, grava y agua, y automáticamente se actualiza tu costo de básico para que tú lo puedas poner en tu presupuesto. ¿Okay? Entonces, materiales, nos vamos a enfocar en materiales simples, aquí vemos las varillas, el alambre, pero también en los materiales compuestos o básicos, ¿sí? Y primero tenemos que calcular estos básicos para después poderlos reutilizar en todos los conceptos que sean necesarios, ¿va? Luego, ya que tengo lo de materiales que son básicos y compuestos, tengo que entrarle a la parte de la mano de obra, ¿sí? ¿Sí? De la parte de la mano de obra. ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Sí? Ahí están los materiales. Ahora, ¿quién va a manipular los materiales para construir los elementos en obra? Entonces, tenemos que trabajar también con mano de obra. Recuerden, en el esquema del costo unitario tenemos materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Esos son los tres grupos fundamentales. Entonces, materiales, de alguna manera ya vimos a grosso modo, así muy por encima, si quieren, qué tenemos que hacer. Pero viene la mano de obra. Y en la mano de obra yo les había comentado que tú no pones el sueldo de un albañil, tal cual le estás pagando. Tienes que poner más dinero, o más costo, pues. ¿Por qué? Porque se pagan muchas cosas. Y para eso se calcula lo que se conoce como salario real. ¿Sí? Salario real. Y en este caso el salario real, chicos, lo vamos a calcular con esta fórmula que está aquí. Esto que ven ustedes se llama factor de salario real. Tú calculas este factor y luego este factor se multiplica por el salario del trabajador o del obrero, y vamos a encontrar su salario real, y ese salario real es el que vamos a usar en los análisis de costos y precios unitarios. ¿Sale? Entonces, este documento que están viendo aquí se los voy a poner ahí en la plataforma, se los voy a dejar ya estructurado ahora que regresemos del periodo de vacaciones. Ya lo van a tener ahí, les voy a tener este material ahí en la zona de recursos para que ustedes le den un vistazo. No lo vamos a calcular porque sí tiene su ciencia, pero sí es importante que sepamos de dónde viene este factor de salario real, ¿sí? El factor de salario real, chicos, viene de la fracción decimal de las obligaciones obrero-patronales derivadas de la ley del Seguro Social y de la ley del Instituto Mexicano del Fondo Nacional para la Vivienda, ¿sí? Es decir, del IMSS y del Infonavit, ¿sí? Entonces, ¿por qué fracción decimal de las obligaciones obrero-patronales? Porque a estas instituciones, Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit, se les paga, ¿sí? La mayor parte de las contribuciones las hace el patrón, pero hay una pequeña parte que también aporta el obrero, ¿sí? Le estamos pagando al Seguro Social y le estamos pagando al Infonavit. Entonces, a la hora de calcular la mano de obra en un presupuesto de obra, pues tenemos que meter todas estas obligaciones, porque tú se lo estás pagando a esas instituciones, y a ti, ¿quién te lo paga? Pues te lo tiene que pagar tu cliente, ¿sí? No hay de otra. Y esto está estructurado conforme a ley, o sea, no es que se me antoje a mí calcular el factor de salario real o cobrarle un salario mayor que el que realmente le pago a mis trabajadores. Esto es por ley, ¿sí? Por la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma. Entonces, aquí viene explicado todo. Pero vamos a tener esta fracción PS de las obligaciones obrero-patronales. TP representa los días realmente pagados durante un periodo anual. O sea, ¿cuánto le pagaste realmente al trabajador? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, los trabajadores pueden trabajar 5 o 6 días a la semana, ¿sí? Depende de su
régimen en el que estén, pueden trabajar de lunes a viernes, por así decirlo, en lo más común, o de lunes a sábado. Entonces trabajan 5 o 6 días, pero tú realmente le estás pagando los 7 como patrón. Entonces, ¿cuántos le estás pagando? ¿Cuántos días realmente le pagas? Y TL, ¿sí?, representa los días realmente laborados. Es decir, cuántos realmente trabajan, ¿sí?, en un periodo anual, ¿sí? Cuántos días realmente están trabajando. Entonces, aquí nosotros necesitamos precisamente conocer estos datos. Este de aquí no es tanto problema, el de días trabajados, pagados, perdón, y el de días trabajados, pues no es tanta bronca, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dicen, ¿sí?, días pagados, 365 de acuerdo al año. O sea, tú le tienes que pagar todos los días. Así no trabaje los domingos o no trabaje sábados y domingos, tú tienes que pagar todos los días. Y aquí están. Luego, el aguinaldo, tú le estás pagando y se pone como más o menos 15 días, pero el aguinaldo varía de acuerdo a la antigüedad del trabajador y de acuerdo a lo que indica la ley, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en el ejemplo dice que le paga 15 días. Prima vacacional, ¿sí?, le paga un día y medio. Entonces se suman todos y dan estos 381.50 días. No son solo 365 días lo que le pagas al trabajador, son 365 más su aguinaldo más su prima vacacional, ¿vale? Y con eso sacas los días pagados. Los días trabajados, ¿sí?, tienes que hacer un análisis de realmente cuántos días están trabajando. ¿Por qué? Pues porque hay días feriados, hay días por ejemplo, si no trabaja los domingos, pues hay que quitarle toda la cantidad de domingos que hay en un año. Si no trabaja sábados y domingos, pues hay que quitarle el doble de esa cantidad, más aparte todos los que la ley te indica que no se trabajan. Entonces, de ahí vas obteniendo los días realmente laborados. Aquí inclusive se consideran, por ejemplo, días por enfermedad, días por incapacidad. Es decir, hay que hacer un análisis y decir cuántos días al año realmente trabajan tus obreros, ¿sí? Entonces, esto no es tan complejo. Lo que sí es complejo, chicos, es esta parte de aquí, ¿sí?, lo que se refiere a las obligaciones obrero-patronales, porque aquí te dice cuotas del IMSS más aportaciones al Infonavit entre el salario nominal más prestaciones en dinero de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, tenemos que meternos a hacer cálculos un poquito más complejos, porque aquí ya intervienen todas las contribuciones que tú le estás pagando a sus institutos. Y esto normalmente, chicos, lo hacemos en el caso de los ingenieros civiles, como tal yo, sabemos hacerlo, ¿sí? Pero generalmente se lo pides que te lo haga el contador, tu contador público. ¿Por qué? Porque tu contador está más embebido en todas las actualizaciones de estas cosas, ¿sí?, de las contribuciones. Y como tú le estás pagando a tu contador, pues dile, a ver, sácame estos datos, ¿no? Porque sí es tedioso y confuso de repente, chicos, ¿vale? Entonces hay que pedírselo mejor al contador, ¿sí? Entonces ya sabemos que esta parte de aquí hay que calcularla, pero también hay que calcular los días trabajados, los días pagados, para poder utilizar esta formulita. Y ya que tienes este factor, lo multiplicas por el salario del trabajador, ¿sí? Y aquí dice salario real, ¿sí? Y con eso encontramos su salario real. Factor de salario real, que es todo esto que está aquí, por el salario nominal que le estás pagando a tu trabajador, y te va a dar el salario real. Y ese es el que vas a usar en tus costos. No nos vamos a meter a hacer este análisis. Simplemente cuando metamos el costo de un trabajador, sepamos que ya debe ser el salario real. Ya se va a acabar la reunión, chicos. Les voy a pedir que se metan a la otra reunión. Ahorita termino esta y comienzo la de costos, para que entren con el enlace de costos. Los espero en esta reunión, ¿vale? Seguimos en un ratito. Bueno, seguimos entonces. Bien, entonces estábamos en esta parte de aquí,
¿vale? Entonces, retomándolo, normalmente esto de los salarios reales se lo vamos a pedir a los contadores que nos los calculen, ¿sí? Y nos lo calculan para cada obrero o grupo de obreros. Por ejemplo, si un albañil está ganando, no sé, 350 pesos a la semana, por así decirlo, digo 350 pesos a la semana, 350 pesos al día, pues tendrá un salario real mayor, ¿sí? Por lógica es mayor. A lo mejor de 450 o 500 pesos, todo depende, o de 400, no sé, todo depende del factor de salario real. Pero por ejemplo, para un ayudante, donde su salario es menor, pues obviamente las obligaciones, generalmente esto es lo que cambia, las cuotas y las aportaciones, cuotas al IMSS y aportaciones, esta parte de aquí cambia. Entonces el salario real o el factor de salario real no es el mismo, por ejemplo, para un maestro albañil que para un ayudante de maestro albañil que para un peón. ¿Sí? Los factores de salario real cambian, entonces hay que calcular para todos aquellos que tengan eh, diferentes salarios. Por ejemplo, el salario de un residente de obra, pues es mayor que el salario de un maestro albañil, y el salario de un maestro albañil es mayor que el de un peón. Entonces ahí ya tienes tres salarios reales diferentes, tres factores de salario real que se tienen que calcular, uno para cada nivel de salario según se esté dando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está este análisis que les repito, se los voy a dejar ahí en la plataforma, si quieren echarle un vistazo. Eh, sí es un poquito lo complejo sacar esto, pero vamos, o sea, no tiene tanta problemática al final ya cuando conoces cómo hacerlo, ¿no? Pero sí es importante saber cómo está funcionando esto. Ahora, esta presentación de aquí la hizo precisamente la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ¿sí? Es un organismo que agrupa a, a los constructores, si te quieres afiliar, obviamente, y te permite entrar a procesos de obra pública, pues depende del tamaño, del alcance de tu empresa, hasta proyectos enormes, proyectos pequeños. La mayoría de la obra pública que se hace en los gobiernos de los estados y muchas de las obras que se hacen a nivel municipal de obra pública, ya de nivel de gobierno del estado para arriba, es obligado que estés afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Si no estás registrado, si no eres socio de la Cámara, no tienes acceso a los concursos de obra. Entonces, y esta Cámara tiene todos los años que se les antoje, ¿no? O sea, muchísimos años. Entonces, este análisis está elaborado por un organismo que sabe de construcción, ¿sí? ¿Sí? Que es digamos que el referente nacional de la construcción en México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, tienen elementos muy interesantes que trabajar. En este caso está lo del salario real, pero hay otras cosas que se pueden trabajar. Entonces, para el caso de la parte de los salarios, dejen paso aquí y agarro un cachito acá para explicar una parte de los asuntos de los salarios, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner mano de obra. Por ahí luego a lo mejor eh, si le preguntan a René, les va a decir que no es mano de obra, que es obra de mano. La realidad es que está autorizado y reconocido mano de obra por todos lados, ¿no? Pero bueno, él le gusta decir obra de mano y se le respeta, ¿no? No hay ningún problema. Yo trabajo como mano de obra. ¿Qué pasa con la mano de obra? Con la mano de obra vamos a tener trabajadores individuales
individuales en los análisis. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí peón, podemos tener aquí ayudante, podemos tener aquí cabo de oficios, ¿sí? Que son trabajadores, son obreros, ¿no? Cabo de oficios, cabo de obra, ¿sí? Podemos tener diferentes y que intervienen en los análisis de la mano de obra del concepto que estemos calculando, ¿sí? Si nos dicen una zapata, la zapata, la pieza de zapata que vamos a hacer, pues a lo mejor vamos a tener en alguna parte del análisis un peón haciendo excavaciones, ¿sí? Y un ayudante ayudándole al maestro fierrero a doblar el acero, ¿sí? Y un cabo de oficios que es el que está vigilando o es el supervisor de los trabajadores que está revisando que se hagan los trabajos bien, ¿sí? Entonces vamos a tener este tipo de mano de obra individual, pero también tenemos, y es mucho más común en los análisis, tener cuadrillas de trabajadores. ¿Qué es una cuadrilla de trabajadores? Pues es un grupo de trabajadores, un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener muchas cuadrillas que van a estar interviniendo y estas cuadrillas son el equivalente de los materiales básicos en materiales, ¿sí? Es decir, los materiales básicos son materiales compuestos por otros materiales que nosotros fabricamos, como el concreto, ya lo dijimos. En este caso, las cuadrillas, ¿sí? Son equipos de trabajo que pueden ser de uno o más elementos, ¿sí? Entonces podemos tener la cuadrilla número 1, cuadrilla 1, y la cuadrilla 1 nos dicen que es de un peón. Entonces hacemos el análisis del costo de un peón. ¿Por qué unidad? Por una jornada de trabajo, ¿sí? Por un día de trabajo. Analizamos cuánto nos cuesta un peón por un día de trabajo. Y esa es la cuadrilla 1. Por ejemplo, la cuadrilla 2 puede ser, ¿sí? Dos peones, ¿sí? Se analizan también por jornada y cuánto nos cuestan dos peones por día, ¿sí? Cuánto cuestan dos peones por un día de trabajo, ¿sí? Vamos a tener así diversas cuadrillas, chicos, diversas cuadrillas. Vamos a tener, por ejemplo, una cuadrilla 3, ya vamos a hacer una más completa, cuadrilla 3, y en la cuadrilla 3 nos dicen oficial, ay caray, oficial, albañil, más ayudante, más peón, ¿sí? Entonces la cuadrilla 3 es un oficial albañil, un ayudante y un peón. Entonces, ¿cuánto nos cuestan estos tres en una jornada de trabajo? ¿Sí? Y vamos a ir haciendo todos esos análisis. Vamos a tener cuadrilla 4, carpintero más ayudante, cuadrilla 5, maestro fierrero más dos ayudantes, cuadrilla 6, 4 peones. O sea, vamos a tener diferentes equipos de trabajo y vamos a analizar cuánto nos cuesta cada uno, ¿sí? Por una jornada completa de trabajo. Por una jornada completa de trabajo. Y ya con eso, nosotros podemos utilizar estas cuadrillas según las necesitemos. Si nos dicen colado de una zapata, cuadrilla 3. Ah, ok, entonces voy a utilizar el costo de la cuadrilla 3. Pero además de saber cuánto me cuesta por día la cuadrilla número 3, yo necesito saber cuánto trabaja esa cuadrilla
en un día de trabajo, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a conocer aquí en mano de obra como rendimiento, ¿sí? ¿Cuánto rinde esta cuadrilla? Entonces, por ejemplo, me van a decir, es que esta cuadrilla 3 de un albañil y un ayudante pueden colar, solo colar, colar dos piezas de zapata al día. Entonces, la cuadrilla 3 en colado, ¿sí? En colado, ¿sí? Vamos a manejarlo en unidad de metro cúbico en lugar de la pieza mejor. La cuadrilla 3 en colados en metros cúbicos, ¿sí? Tiene un rendimiento de, ¿sí? Vamos a decir que cuelan 2 metros cúbicos cada jornada, ¿sí? 2 metros cúbicos cada jornada. Entonces, esto quiere decir que cada día esta cuadrilla número 3 puede colarte 2 metros cúbicos de concreto. ¿En qué lo vas a colar? En lo que te pegue la gana, ya sea en zapatas, en castillos, en losa de cimentación, en losas, en traves, ¿sí? En zapatas corridas. Ellos pueden colar 2 metros cúbicos por cada día de trabajo. Esa es su máxima capacidad, no pueden con más. Eso es lo que nosotros conocemos como un rendimiento, ¿sí? Ahora, este rendimiento nos sirve de 2 metros cúbicos por jornada porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, para la zapata, cuántos metros cúbicos de concreto necesitamos, ¿sí? Y de acuerdo a esos metros cúbicos, ¿sí? Yo tengo que saber con su rendimiento cuántas jornadas van a trabajar, ¿sí? Entonces sacamos el inverso de este rendimiento, ¿sí? Sacamos su rendimiento inverso. Esa R quedó muy horrible, espérame. Sacamos su rendimiento inverso y esto es 1 sobre 2, ¿sí? Jornada sobre metro cúbico. ¿Sale? Simplemente hacemos el inverso, ¿sí? Y de esa manera nosotros sabemos, ¿sí? Que la cuadrilla número 3 rinde, o va a tardar, mejor dicho, 0.5 jornadas, es decir, medio día por cada metro cúbico. ¿Sale? Entonces, si la cuadrilla tiene un rendimiento de 2 metros cúbicos por jornada, eso quiere decir que va a tardar media jornada por cada metro cúbico, ¿sí? Y con este que tenemos aquí, nosotros ya podemos saber, ¿sí? Nosotros ya podemos saber cuánto nos va a costar, ¿sí? Esa cuadrilla, ¿sí? Con su rendimiento. Entonces, las cuadrillas las calculamos para un día de trabajo, un día completito. Y luego, con el rendimiento, nosotros podemos saber cuánto nos cuesta por día, ¿sí? Cuánto nos va a costar por día dependiendo del trabajo que vaya a hacer la cuadrilla, ¿sí? Por ejemplo, una cuadrilla de limpieza, a lo mejor de 2 peones, te puede limpiar a lo mejor, no sé, 50 metros cuadrados por jornada. Es decir, que en un día limpia 50 metros cuadrados. Bueno, entonces ya sabemos que cuando nosotros necesitemos hacer una limpieza, la cuadrilla de 2 peones va a limpiar 50 metros cuadrados de terreno por cada día de trabajo. Si tú tienes un área de 700 metros cuadrados, pues ya vas a saber cuántos días van a tardar en limpiarla, ¿vale? Entonces, funcionamos en base a los rendimientos, chicos, ¿sí? Cuánto rinden de mano de obra. Y no solamente es en el caso de las cuadrillas, obviamente también de los
trabajadores individuales, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que tienes a un peón demoliendo un muro, ¿sí? Con un marro y con cincel. Pues necesitas ver cuántos metros cuadrados de muro va a tumbar en un día. Ese es su rendimiento, ¿sí? ¿Cuántos metros cuadrados demuele por cada día? Entonces, el rendimiento en el caso de la mano de obra es esencial. Saber cuánto puede hacer el trabajador o la cuadrilla por cada día de trabajo, ¿sí? Un maestro fierrero, ¿cuántas toneladas de acero puede habilitar? Habilitar es armarlas, ¿sí? Ya sea armar castillos, armar las vigas o armar las, este, las estructuras de las zapatas. Eso es lo que llamamos habilitación de acero, ¿sí? Entonces, ¿cuántas toneladas de acero puede habilitar por cada día la cuadrilla del maestro fierrero con F, que no es lo mismo que un maestro herrero con H? Son dos maestros diferentes. El maestro herrero, ¿sí?, se encarga, por ejemplo, de soldaduras, de estructuras para puertas, portones, de ventanas y todo ese tipo de cosas. El maestro fierrero con F se encarga de habilitar el acero estructural de las obras hechas con concreto reforzado, ¿sí? Son los que están doblando varilla y armando castillos y armando todo ese tipo de cosas. Esos son los maestros fierreros, ¿sale? Entonces, pues con el rendimiento podemos saber cuántas toneladas de acero puede habilitar por día. ¿Haciendo qué? Pues lo que sea que tenga que hacer de acero, ¿sí? A lo mejor un día tiene que estar haciendo armados para columnas, y a lo mejor al siguiente día va a empezar a hacer armados para vigas, y el otro día, el que sigue día, va a hacer armados para zapatas. No importa, lo que necesitamos saber es cuántas toneladas de acero puede manejar por cada día de trabajo. ¿Alguna pregunta con esto del rendimiento, chicos? Y bueno, y con lo del factor de salario real. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Sí? Porque esto sí lo vamos a manejar mucho ahora en los costos, ¿eh? Ahorita les voy a mostrar unas tablas. Pero ¿tienen alguna preguntilla? Chela. Ya que bueno, me dice que necesitamos el rendimiento, pues sí es algo esencial. Sí, El sí. rendimiento, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber qué, por ejemplo, qué cantidad de días se necesita para calcular el rendimiento? O sea, si sabemos que un peón hace, no, pues que 2 metros de cuadrado, que derriba 2 metros cuadrados de muro al día, Ajá. pero lo hacemos en base a un día, una semana, un mes, o qué cantidad de días se necesitan para determinar ese promedio. Mira, la mayoría de los constructores cuando comienzan y no tienen ninguna referencia, lo que tienen que hacer es observar y registrar. Entonces, se agarran una obra y en esa obra que agarraron, por ejemplo, si no es por precios unitarios, sino que los contrataron para hacer una casa, por ejemplo, y ustedes cobran a destajo o cobran por obra completa, lo que haces es agarrar tu libretita y ir anotando, ¿sí? ¿Qué tanto va avanzando la obra cada día? Entonces es estar registrando, eso es cuando comienzas. Ya después, por ejemplo, tienes una obra, ya después 2 obras, 3 obras, ya más o menos sacas una media, sacas el promedio de esas cosas, ¿no? Ya cuando vas avanzando, pues tú ya tienes un registro de tus rendimientos. Y la otra opción es, pues, preguntarle a alguien que sepa, a alguien que ya tenga experiencia, ¿sí me explico? Muchos de los constructores te pueden, digo, aun cuando compiten en obras grandes, hay muchos constructores que te comparten sus observaciones y sus conocimientos y no hay ningún problema. Entonces tú puedes preguntarle a alguien que tú sepas que te puede ayudar, y si te ayuda, qué padre, y si no te ayuda, pues ni modo, le preguntas a otra persona, ¿no? Entonces esa es la manera, por observación. Pueden ser unas 2 o 3 obras para que tú más o menos vayas sacando tus rendimientos. No es por semanas ni por días, es 2, 3 obras para poder ir dándote cuenta tú más o menos cómo te rinde la gente. Pero también vas averiguando con los demás compañeros del rubro, pues cómo van rindiendo su gente, ¿no? Entonces ya sí también les puedes apretar a tus trabajadores. Todo depende, ¿no? Entonces en ese sentido, inclusive hay tablas de rendimientos, ahorita les voy a mostrar algunas.
Hay tablas de rendimientos genéricas que te sirven como guía, que las puedes utilizar y después las vas adaptando con tus observaciones en obra. ¿Sale? Entonces, sí es una ciencia de observar, de registrar y de estadísticamente encontrar los rendimientos. ¿Vale? Entonces, espero haber contestado esa duda. ¿Otra duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces tenemos primero el salario de los trabajadores, que tiene que ser el salario real. Y el salario real trae un factor de sobrecosto, que es el factor de salario real y que hay que calcularlo. Entonces, yo no le puedo pagar a un peón 200 pesos diarios y ponerle en el costo 200 pesos. ¿Sí? Tengo que calcular su factor de salario real y a lo mejor su salario real me va a salir en 280 pesos. Entonces 280 es lo que le tengo que poner en los costos. ¿Vale? Luego, voy a trabajar con personal individual, pero también con equipos de trabajo que vamos a llamar o se llaman cuadrillas. Y esas cuadrillas calculamos sus costos por día de trabajo. Todas las cuadrillas las calculamos por jornada. Cuando las necesitemos en nuestros costos y precios unitarios, entonces con el costo por día y con el rendimiento de trabajo por día podemos saber cuánto nos va a costar, ¿sí?, por cada unidad de obra. ¿Sale? Cuántos nos va a costar por cada metro cuadrado de muro la mano de obra, cuánto nos va a costar por cada metro cúbico de colado de concreto por por la cuadrilla que estamos con la cuadrilla que estamos trabajando. ¿Sale? Entonces, esos son los tres elementos fundamentales con los que vamos a trabajar: el salario real de los trabajadores en forma individual, pero primordialmente con las cuadrillas, y las cuadrillas siempre las vamos a manejar por jornada. Ya luego, cuando veamos los ejemplos, se van a dar cuenta de por dónde va el asunto. ¿Vale? Esto es mano de obra, y le estoy dando rápido porque necesitamos avanzarle más a esto, porque también viene la parte de la maquinaria. Pero antes de pasarme a la parte de maquinaria, aquí tenemos rendimientos, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos 6 cuadrillas, que es un ejemplo que nos están dando. La cuadrilla número 1 dice que es un oficial albañil, un cabo más un peón. ¿Y en dónde las vas a utilizar en estas actividades? La cuadrilla 2 dice que es un oficial albañil más un peón. ¿Dónde los vas a usar? Un carpintero más ayudante, un fierrero más ayudante, un albañil más un peón. ¿Sí? Pero este albañil y este peón, que es cuadrilla 2 y cuadrilla 5, son diferentes. ¿Sale? Entonces, estas son las cuadrillas. Luego, con estas cuadrillas me dicen lo siguiente: para limpia y trazo utilizo la cuadrilla 2. La cuadrilla 2, oficial albañil más peón. ¿Sí? ¿Qué unidad vamos a utilizar en la limpieza? Esto. ¿Cuánto es su rendimiento aproximado? 50 metros cuadrados por jornada. ¿Vale? Entonces la cuadrilla 2 puede hacer eso por jornada. Vamos a pasarnos aquí. Dice, por ejemplo, aquí, registros de albañal. ¿Sí? Recordemos que son los registros para ¿cómo se llama? Para drenajes. ¿Sí? Son los registros para poder hacer las limpiezas de las tuberías y demás cosas. Aquí te dicen que un registro albañal de 40 por 60 por 1 de profundidad, pulido interior con mortero, cemento, arena, bla 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 bla. ¿Sí? La cuadrilla 5 puede hacer 1.34 piezas por jornada. Es decir, puede hacer 1.34 registros por día. ¿Qué significa esto? Que va a hacer un registro completo, terminado, de acuerdo a las especificaciones, y la tercera parte de otro. Entonces, aquí hay una tabla de rendimientos. ¿Sale? Esto también se los voy a compartir ahí en plataforma. Pero déjenme compartirles otra tabla de rendimientos. ¿Sí? Aquí dice aplanado de yeso en muros a plomo y regla 1.5 centímetros de espesor. La unidad del aplanado es metros cuadrados. El rendimiento directo 12.5,
¿Qué significa esto? 12.5 metros cuadrados por día o por jornada. En este caso lo manejamos como jornada de trabajo, ¿sale? Entonces son 12.5 metros cuadrados de aplanado por jornada. Su rendimiento indirecto pues es el inverso de esto, 1 sobre 12.5. ¿Cuál es la cuadrilla? Un ayudante más un yesero. Maestro yesero con su ayudante. ¿Vale? Colocación de herrería con mortero. Metros cuadrados. ¿Sí? Su rendimiento es de 8.30 metros cuadrados por jornada. Su rendimiento inverso ya lo tenemos. ¿Y cuál es la cuadrilla? Un albañil más un peón. Entonces, también estas se las voy a dejar ahí a disponibilidad para que ustedes las vayan sacando. ¿Por qué se los voy a dejar? Porque no nos vamos a poner a investigar cuál es el rendimiento de las cuadrillas. La verdad, no tenemos tiempo para eso. Lo que vamos a hacer es ir utilizando estos rendimientos para poder calcular los costos. ¿Sí? Acuérdate que la materia es calcular el costo y el presupuesto. Entonces, es tan vasto este asunto del cálculo de presupuestos que un semestre no es suficiente como para que aprendas a hacer todo esto, que tampoco la idea es que lo hagas de manera profesional. Esto ya te lo enseñarán cuando entres a la universidad en alguna carrera afina a estos asuntos. ¿Sí? Te lo van a enseñar bien a fondo. Pero pues es bueno que lo sepas, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes cuadrillas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aplanados, finos. ¿Cuánto de aplanados finos puede hacer la cuadrilla de un peón y un albañil? O un albañil, maestro albañil más peón. Puede aventarse 10 metros cuadrados de aplanado fino, ¿sí? Por jornada de trabajo. ¿Vale? Hasta el tercer nivel. Esto de tercer nivel se refiere a la altura del andamio con el que está trabajando. No tanto es la altura de los pisos del edificio, es la altura del andamio. ¿Sale? Entre más alto tengas que estar aplanando, es decir, entre más alto tenga que estar el maestro albañil haciendo el proceso de aplanado, pues menos rinde. ¿Por qué menos rinde? Pues porque tarda más en llegarle el mortero, ¿sí? Es más tardado el proceso. Entonces, en este caso son 10 metros cuadrados. Entonces, esta también se las voy a dejar, ya lo voy a cancelar, ¿sí? Y eso es lo que se refiere a mano de obra, chicos, de manera muy rápida, para ya poder meterlo a los cálculos. En esta semana todavía no vamos a poder, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor igual les dejo un pequeño ejercicio así, aunque no sea tan complejo, para que ustedes vayan agarrándole un poquito a esto de calcular las cosas. Pero si no, de todas maneras, y de una vez se los digo, aprovechando el tiempo, voy a grabarles un video y se los voy a dejar en la lista de reproducción en esta misma semana, haciendo un cálculo de el costo de un precio unitario. Voy a agarrar uno o dos, ¿sí? uno sencillo y uno un poquito más complejo, que involucre todo esto: materiales básicos, materiales simples, trabajadores individuales, cuadrillas, ¿sí? Y también la parte de maquinaria y equipo. Sí, eso se los voy a dejar en plataforma. Y no, esta semana no tiene caso meternos a calcular. Ya regresando del periodo vacacional, nos vamos a meter ahora sí de lleno a calcular. Vamos a ver ejemplos de cálculos y ya les voy a meter el trabajo en forma para que ustedes empiecen a calcular un pequeño presupuesto. Ese va a ser, eso junto con otras actividades que van a ser ahí menores, va a ser como se calcule su calificación. Básicamente vamos a calificar por proyecto más que por otra cosa. ¿Sí? Exámenes y eso, pues no sé si les haga examen o no, pero ya veremos. Por lo pronto, se me estaba olvidando. Por lo pronto, chicos, su calificación del primer parcial queda en blanco, de las dos materias. O sea, va a quedar en blanco. Eso no quiere decir que reprobaron, quiere decir que está pendiente, nada más. Y ya, es todo. Ya le avisé yo a la maestra Sara. Estamos de acuerdo en que pues es la mejor opción que tenemos ahorita para ustedes. Y ya después nos pondremos de acuerdo para la calificación. Te digo, en esta materia prefiero que sea más bien por proyecto, más actividades complementarias, que estar con exámenes y cosas de esas, para darles tiempo a ustedes de que trabajen en forma. Por eso me estoy enfocando más en la parte teórica y ya empezar la parte práctica luego en esta semana,
y que ustedes ya empiecen a trabajarle a los números a partir de regresando de las vacaciones. Entonces, para que no se asusten o se asusten sus papás si les llegan las calificaciones y está en blanco y, oiga, está en blanco, pues sí está en blanco porque no está capturada y no está capturada porque se va a capturar posteriormente. O sea, no pasa nada. De todas maneras, no se apuren. O sea, difícilmente alguien reprueba conmigo a menos que de plano no haga nada. En estas materias de especialidad, sobre todo estas finales, no es tan fácil que reprueben. ¿Sí? De plano necesita ser muy flojo y muy irresponsable para reprobar. Esa es la única, ¿sí? Por ejemplo, en física y en esas materias ahí sí me pongo más estricto porque sí son materias mucho más importantes para el aspecto de una carrera. Esto te va a servir si te vas al área de la construcción a estudiar una carrera de área de construcción. Y te va a servir, conste, te va a servir así como que pues eso yo ya lo conozco, ¿no? Yo ya más o menos sé, ya más o menos me doy una idea, pero te va a servir para que aprendas realmente lo fuerte que te lo van a dar en la carrera, ¿no? Y ahí sí ya te lo van a dar a fondo todos los contenidos. Esto es así una embarradita, pues. Entonces ni se apuren con su calificación. Si trabajan, pues van a pasar. Realmente, o sea, aquí no hay tanta ciencia, no estoy tan estricto en este sentido, pero vamos, tampoco que le hagan a la flojera completa. Lo que sigue, chicos, vamos a dejar la mano de obra a un lado, y lo que sigue es maquinaria y equipo. ¿Sale? Maquinaria y equipo, que es la tercera parte fundamental de los costos directos. ¿Qué se involucra en la maquinaria y equipo, chicos? ¿Qué vamos a involucrar aquí? Vamos a involucrar dos cosas, ¿sí? Primero, costo horario de la maquinaria. Cosas raras, cosas extrañas que suceden en la construcción o en algunas situaciones. Casi todo lo manejamos, por ejemplo, la mano de obra la manejamos por jornada, pero la maquinaria la manejamos esto significa cuánto cuesta por hora, ¿sí? La maquinaria tiene dos maneras básicas de rentarse, si se renta maquinaria. Una es costo por un tiempo determinado, que normalmente lo podemos manejar por mes. ¿Cuánto me cuesta la renta de la maquinaria por mes? ¿Sí? Pero lo más común es cuánto me cuesta la maquinaria por hora. La maquinaria se renta por horas de trabajo. Entonces tú vas a rentar una maquinaria y sí, ¿cuántas horas la quieres? Entonces, costo horario. Necesitamos saber cuánto nos va a costar la maquinaria, ya sea propia o rentada. Si es rentada, pues mucho más fácil, no hay que calcular realmente gran cosa, simplemente está el costo y ya. Pero si es propia, ¿cuánto nos cuesta a nosotros el que la maquinaria esté trabajando una hora? ¿Sale? Entonces necesitamos el costo horario. Ahorita vamos a ver qué incluye todo ese costo horario para que lo vean rápidamente un análisis, ¿sí? Es muy importante nada más una cosa. El costo horario ya incluye la operación. En el caso de maquinaria y equipo, digamos que el costo horario ya incluye la mano de obra, ¿sí? Los que operan la maquinaria ya van incluidos en este costo horario. Por lo tanto, no los ponemos en la mano de obra. Muy importante, ¿sí? En la maquinaria y equipo ya se incluye el costo de la mano de obra de operación. Por lo tanto, no se pone en la mano de obra. ¿Sí? Se calcula aquí mismo. La segunda cosa que tenemos que considerar en maquinaria y equipo es algo que acabamos de ver, y es el rendimiento. La maquinaria también tiene un rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un bulldozer, un tractor de orugas, un bulldozer que está haciendo una excavación, ¿sí?
pues tú tienes que saber cuántos metros cúbicos de material vas a excavar o mover con ese bulldozer por jornada de trabajo. Bueno, en este caso por hora de trabajo más bien, ¿sale? Entonces el rendimiento de la maquinaria también lo vamos a manejar, este rendimiento lo vamos a manejar por hora. Puede ser por jornada si quieres. O sea, al final de cuentas la jornada la manejamos por 8 horas, porque hay algunos que te lo manejan también por jornada. Pero generalmente vamos a buscar el rendimiento por hora. ¿Cuántos metros cúbicos de material desplaza el bulldozer por hora? ¿Sí? ¿Cuántos metros cúbicos de concreto fabrica una revolvedora por hora? ¿Sí? Digamos, ¿cuántos metros cúbicos de carpeta tiende una carpeteadora asfáltica por hora? Necesitamos los rendimientos. Así como los rendimientos en mano de obra son por jornada, aquí los rendimientos de maquinaria y equipo los vamos a manejar por hora. Si te los manejan por jornada, no hay bronca, la jornada tiene 8 horas. Entonces, si te dicen 8 metros cúbicos por jornada de tal máquina, pues quiere decir que es 1 metro cúbico por hora, porque la jornada de trabajo tiene 8 horas. ¿Vale? ¿Preguntas, chicos? ¿Nada? ¿Vamos bien? Bueno, sale. Entonces, materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. ¿Sí? Hasta ahí vamos a dejar esta parte. Y vamos a ver, vamos a dejar esta parte porque ya vamos a empezar a ver sus bellos ejemplos. Y ahí va un costo horario, chamacos. Este también es de la Cámara Mexicana, ¿eh? Entonces, digamos que es un catálogo de costos y aquí toda esta información que te aparece aquí te puede ayudar para sacar tus costos horarios, ¿sí? Es decir, si encuentras una maquinaria, por ejemplo un tractor de orugas, que normalmente es un bulldozer, ¿sí? Este te puede servir para calcular el costo horario del tuyo, por ejemplo. Claro, van a cambiar muchas cosas, pero por ejemplo, vamos a ver cómo se calcula este costo horario para que ustedes lo sepan. ¿Qué involucra el cálculo de un costo horario de una máquina? Necesitamos saber cuánto costó la máquina. Por ejemplo, este bulldozer costó 6.213.087.82 pesos. Eso es lo que te cuesta con la factura en la mano. Es el valor de la factura, ¿sí? Valor de llantas. Pues los tractores de orugas no tienen llantas, son de orugas, ¿sí? Son de cadenas. Valor de piezas especiales. Si el tractor de orugas, por ejemplo, tiene un diente rompedor que se llama ay, se me acaba de ir la palabra, ¿sí? Ripper se llaman en inglés, normalmente los conocemos como los rippers. Si tienes un ripper, pues esa es una pieza especial, es decir, la maquinaria puede ser que no traiga el ripper. Si tú lo compraste para poder ranurar el suelo, pues tienes que poner aquí el valor de ese ripper, ¿sí? ¿Cuánto te costó? En este caso el bulldozer dice sin escarificador, es decir, que no tiene ripper. Como no tiene, pues no le ponemos. Cuando ya lo tenga, aquí tiene que venir el valor del ripper si fue pieza especial. Si ya viene desde el costo original, no hay bronca, ¿sí? Si ya viene desde el costo original el ripper, ya no se le ponen piezas especiales, simplemente con el costo de la máquina. Entonces, tú vas a sacar cuál es el valor de la máquina, cuánto te costó a ti. Y ese no cambia, no va a cambiar nunca. Eso es lo que te costó a ti, con las facturas. Luego, ¿cuántas horas efectivas al año trabaja? En este caso, 1.600 horas. ¿Cuál es la vida económica de esta máquina? Aquí nos están diciendo que la vida económica es de 8 años. Es decir, que en 8 años, en teoría, trabajando 1.600 horas al año, esta máquina va a quedar inservible. Bueno, en realidad no queda inservible, ¿no? Pero su vida útil ya caminó, o sea, ya no hay más. Su vida económica es su vida útil, 8 años. ¿Cuál es la tasa del seguro? ¿Sí? Manejamos seguros. Un 3%. Porcentaje de mantenimiento. Manejamos un porcentaje de mantenimiento, aquí manejan un 75%. Porcentaje de rescate, 20%. ¿Sí?
¿Qué significa este porcentaje de rescate? Tú a esta cantidad de lo que te costó, sácale el 20% y eso es en lo que podrás vender esa máquina después de 8 años. ¿Sí? En el 20% de lo que te costó. ¿Vale? Eso es lo que se llama el porcentaje de rescate. ¿Cuánto puedes rescatar del valor real de la máquina después de que pasó su vida económica, después de que trabajó todo el tiempo que debía haber trabajado? ¿Sí? Y generalmente es un 20% el valor de rescate. ¿Sí? Tasa de interés, aquí nos pone una tasa de interés del 16% y empieza a hacer ciertos cálculos, ¿no? BM por R, entonces aquí ya buscamos dónde está BM, aquí está BM por R y eso nos va a dar el interés. VE es igual a V por EA, entonces buscamos V, que es la vida económica, por EA, que son las horas por año, y entonces va a ser que su vida económica en horas es de 2.800 horas. Todo esto se tiene que hacer para la maquinaria. Aquí no hay que le quites o le cambies, ¿no? Entonces, ya que tienes todo esto de aquí, ¿sí? Empiezan los cargos fijos, la depreciación, cuánto va perdiendo de valor tu máquina. Y te dice aquí la formulita, BM menos BR, BM, ¿dónde está? Aquí está, BM menos BR, que es este de aquí está, entre VE, que es este de aquí. Entonces sería 6.213.087.82 menos 1.242.617.56. Ese resultado entre 12.800 y eso se llama depreciación y te da 388.32 pesotes. Inversión. Y aquí tiene la fórmula para sacar la inversión con estos datos. Seguros. Y te da la fórmula para sacar los seguros con estos datos. Mantenimiento. Te da la fórmula para sacarlos. Se suman todos estos cargos y tienes todos tus cargos fijos. Entonces, por cargos fijos, este tractor de orugas te cuesta 1.122.25 pesos por hora. Pero faltan más cosas. Faltan consumos. Va a consumir diésel. ¿Cuántos litros? ¿Cuál es la cantidad de litros por hora? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el importe? ¿Cuál es el lubricante? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto lubricante necesitamos por hora? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Y sacamos el precio. Y estos son los consumos. ¿Sale? Si aquí hay llantas, pues aquí también van a ir las llantas y cosas de ese tipo. ¿Vale? Entonces, esta es la parte de consumos. Y luego viene la operación. Y aquí viene lo que te dije. Los costos horarios ya incluyen los operadores, la mano de obra. Entonces, operador de primera jornada, este es su rendimiento inverso, cuánto nos cuesta este operador, su salario real, y este es el importe por jornada de trabajo del operador. ¿Sí? Ahora sí, sumamos cargos fijos, consumos y operación y nos da el costo horario de esa maquinaria. ¿Vale? Así es como se calculan los costos horarios, chicos. Entonces, también tiene su ciencia, no lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a buscar costos horarios o vamos a, igual en último de los casos, inventarnos el costo horario o vamos a tomar costos horarios, por ejemplo, de aquí, de esta información que tenemos, ¿sí? Aquí hay para diferentes elementos. Entonces, chicos, esta es la parte de costos horarios. Con esto ya estamos en posición de poder calcular cosas, ¿ok? Entonces, déjenme ver si programamos una reunión más en esta semana, en esta misma semana, para hacerles un ejemplo rápido de cálculo de costo, o unos ejemplos rápidos antes de salir del proceso de vacaciones. Yo les mando a avisar con Melissa día y hora de la reunión, que obviamente tiene que ser en hora de clase, ¿sí? Y ya nos veremos en esta misma semana, ¿sale? Entonces, para que estén al pendiente, ya se nos acabó el tiempo básicamente, chicos. Yo les agradezco y los escucho en esta semana, ¿sale? Además del video que les grabe, sí tengo
me interesa hacer una reunión para empezar a ver los cálculos. ¿Sale? Entonces los escucho, estén al pendiente, chamacos, ¿vale? Que estén bien, cuídense, nos estamos escuchando al rato. Sí, Igual, profe, profe, gracias. igual, cuídese. A ustedes, gracias.